Capítulo 2. Desde su posición en modo espectador, Alex vio el momento exacto. Después de semanas de viaje por el vasto océano, una pequeña flota de barcos humanos, impulsada por el viento y el coraje, avistó tierra. No era cualquier tierra, era el continente principal de Equestria. Los marineros, con sus ropas toscas y sus corazones llenos de asombro, gritaban tierra a la vista. Con una euforía que resonó a través de los siglos para los oídos de Alex. Desembarcaron en una bahía solitaria, rodeada de bosques frondosos y montañas imponentes, un paisaje muy diferente a lo que conocían. Alex observó con fascinación cómo los humanos, cautelosos pero decididos, comenzaron a explorar los alrededores. Establecieron un campamento rudimentario en la playa, encendieron fogatas y enviaron pequeños grupos de reconocimiento para adentrarse en la selva. Eran exploradores, con sus espadas al cinto y sus escudos listos, pero también con una curiosidad insaciable por lo desconocido. Un grupo de exploradores humanos, adentrándose en el bosque, se topó con un claro. Allí, majestuosos y orgullosos, un par de grifos estaban posados en las ramas de un árbol colosal, observando a la distancia. Eran criaturas imponentes, con cabezas de águila y cuerpos de león, y sus ojos penetrantes no pasaron desapercibidos. Los humanos se paralizaron. Nunca habían visto algo así. Sus mitos y leyendas hablaban de criaturas fantásticas, pero ver una en la carne, o en la pluma y la piel. Era algo totalmente diferente. Levantaron sus armas, listos para la defensa, pero también con una mezcla de miedo y asombro en sus rostros. En el cielo, ajenos al encuentro en el bosque, dos pegasos surcaban las nubes, realizando sus tareas de manejo del clima. Pero uno de ellos, una Pegaso joven y curiosa, se desvió ligeramente de su curso al sentir una perturbación inusual en la brisa. Miró hacia abajo y vio el humo de las fogatas humanas, y luego, las extrañas figuras bípedas explorando el bosque. La Pegaso, impulsada por la curiosidad innata de su especie, descendió lentamente, manteniendo una distancia prudente. Sus alas batían suavemente, y sus ojos curiosos escanearon a los recién llegados. Los humanos en el claro, al ver a la Pegaso, se quedaron boquiabiertos. Algunos señalaron, otros retrocedieron, pero la mayoría simplemente miraba hacia arriba, con la boca abierta. El primer contacto. No fue un gran evento diplomático ni una guerra instantánea. Fue un encuentro silencioso, de asombro y de incertidumbre. Alex observó cómo los grifos y los Pegasos, aunque cautelosos, no mostraron una hostilidad inmediata. La curiosidad era mutua. Era el inicio de una nueva era para su mundo, un capítulo impredecible que Alex, en su papel de observador, estaba ansioso por ver. Alex observaba. Después del shock inicial, la curiosidad comenzó a ganar terreno. Los humanos, cautelosos, bajaron lentamente sus armas. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y, quizás, un poco de miedo. Intentaron comunicarse con gestos, señalando a sí mismos y a las criaturas. Murmuraban entre ellos, señalando las alas y las impresionantes garras de los grifos, y la gracia etérea de la Pegaso. Los grifos, por su parte, se mantuvieron distantes, observando cada movimiento humano con una mezcla de orgullo y desconfianza. Sus cabezas se inclinaban, sus ojos agudos evaluaban la situación. No mostraban hostilidad, pero tampoco una apertura inmediata. Eran depredadores por naturaleza, y la cautela era su segunda piel. La Pegaso joven, sin embargo, era diferente. Su curiosidad era más fuerte. Voló en círculos suaves sobre los humanos, emitiendo pequeños relinchos que sonaban casi como preguntas. Descendió un poco más, manteniendo una distancia segura, pero permitiendo que los humanos la observaran en todo su esplendor. Los humanos, fascinados, intentaron imitar sus sonidos, con resultados bastante torpes, pero el intento de comunicación era claro. Fue un momento de pura incertidumbre, donde dos mundos diferentes intentaban tender un puente. La interacción duró un rato, una danza de gestos y sonidos incomprensibles. Pero entonces, la responsabilidad llamó. Los grifos, con un asentimiento casi imperceptible entre ellos, extendieron sus majestuosas alas y se elevaron hacia el cielo. No era una huida, sino una retirada calculada. Habían visto lo suficiente. Necesitaban informar a sus líderes sobre estas extrañas criaturas bípedas. La joven Pegaso, tras un último relincho curioso, batió sus alas y siguió a los grifos, ascendiendo rápidamente hacia las nubes. Su misión era clara: llevar la noticia a sus superiores, a los líderes Pegaso y a los alicornios que comenzaban a gobernar. El primer reporte de la existencia de una nueva especie había sido hecho.
Mientras tanto, en la Tierra, los humanos, al ver que las criaturas aladas se marchaban, no se quedaron de brazos cruzados. Interpretaron la retirada como una señal de no agresión inmediata, pero también como una oportunidad. Aseguremos la cabeza de playa, ordenó uno de los líderes humanos. Y así, los exploradores comenzaron a expandirse un poco más tierra adentro. No fue una invasión a gran escala, sino una exploración cautelosa para establecer una presencia. Recopilaron muestras de la flora local, buscaron fuentes de agua dulce y, por supuesto, siguieron buscando esos indicios de minerales que Alex había sembrado. Estaban sentando las bases para una futura colonización, sin saber que cada paso que daban era observado por su creador. Alex, desde su asiento en el cosmos, sonrió. El juego estaba en marcha. La primera interacción había sido pacífica, pero las semillas del futuro contacto, y de los posibles conflictos o alianades, ya estaban plantadas. El mundo que él había creado estaba a punto de volverse mucho más complejo y emocionante. Alex observó cómo la joven Pegaso, después de su encuentro, voló a toda velocidad hacia uno de los asentamientos más grandes de los ponis, donde se estaba llevando a cabo un concilio importante. Con la respiración entrecortada, relinchó la historia de las criaturas extrañas de dos patas y el humo en la costa. Los grifos, con su característica seriedad, llegaron poco después, corroborando la historia con sus propias observaciones. Los alicornios líderes, sí, los que eventualmente serían Celestia y Luna, pero aún en sus años de formación, escucharon con atención. Alex pudo ver la mezcla de emociones en sus rostros: asombro, preocupación, y una innegable chispa de curiosidad. Entre los líderes, las opiniones estaban divididas. Algunos ponis, especialmente los más ancianos y conservadores, expresaron cautela y hasta temor. ¿Son una amenaza?, se preguntaban. ¿Vienen a conquistar nuestras tierras o a robar nuestra magia? Otros, sin embargo, veían la posibilidad de un nuevo comienzo, de aprender de estas criaturas sin magia pero con una inteligencia diferente. Hubo un debate acalorado, pero al final, la sabiduría de los alicornios prevaleció. Decidieron que no tomarían acciones hostiles de inmediato. En cambio, enviarían más patrullas de reconocimiento, discretas y cautelosas, para observar a los recién llegados. Querían entender, no juzgar. La filosofía de la amistad, impulsada por Alex, ya estaba echando raíces en la cultura pony. Mientras tanto, en la cabeza de playa improvisada, el grupo de exploradores humanos había reunido toda la información posible. Los que habían visto a los grifos y la Pegaso contaron sus experiencias con asombro, describiendo las criaturas aladas con un detalle casi reverente. Otros habían encontrado indicios de los templos antiguos de Alex, despertando una nueva curiosidad sobre la historia de esta tierra inexplorada. Alex observó al líder de la expedición, un hombre robusto y pragmático, que sopesaba la situación. Habían encontrado una nueva tierra, y estaba claro que no estaba deshabitada. Las criaturas que habían visto eran poderosas y extrañas, a diferencia de cualquier cosa en sus leyendas. La decisión fue rápida. Un barco zarparía de nuevo hacia sus tierras de origen. La misión de este barco sería llevar la noticia del descubrimiento, de las criaturas aladas y del potencial de esta nueva tierra. Necesitaban refuerzos, más recursos y la sabiduría de sus propios líderes para decidir el siguiente paso. Alex vio cómo el velero, con su mástil alto y sus velas desplegadas, se alejaba de la costa de Equestria, llevando consigo el primer informe de este encuentro extraordinario. El viaje de regreso sería largo y peligroso, pero la información que llevaba era vital para el futuro de la humanidad en este nuevo mundo. Con la curiosidad picándole, Alex desvió su atención de la evolución de las civilizaciones para inspeccionar los templos antiguos que había esparcido por su mundo. Quería ver si sus criaturas ya habían encontrado los tesoros minerales que había escondido. Y para su satisfacción, sí, algunos ya habían sido descubiertos. Observó a un grupo de unicornios en las profundidades de un templo oculto bajo una montaña. Con hechizos de iluminación y levitación, estaban extrayendo gemas que brillaban con una luz etérea, minerales que no solo eran hermosos, sino que parecían amplificar su propia magia. Estos hallazgos ya estaban influyendo en el desarrollo de sus hechizos y en la creación de artefactos mágicos. En otro lugar, Alex vio a un grupo de dragones, menos civilizados, pero igualmente astutos, que habían descubierto un yacimiento de oro y metales raros dentro de un templo en una zona volcánica. El calor y el fuego les permitían trabajar estos metales de formas que los ponis no podían, creando armaduras y joyas de una resistencia y belleza sin igual. Sin embargo, no todos los tesoros habían sido encontrados.
Alex notó que había varios templos, especialmente aquellos en lugares más remotos o peligrosos, como ruinas sumergidas o estructuras en la cima de picos inaccesibles, que permanecían sin tocar. O quizás, sus criaturas simplemente no habían descifrado los mapas que él había dejado. Bien, pensó Alex. Hay suficiente para mantenerlos ocupados por un tiempo, y todavía hay secretos por descubrir. Eso mantiene la aventura viva. Pero la pregunta más importante para Alex era si alguna de sus creaciones había intuido su existencia. Recordó las siluetas oscuras del observador que había grabado en las paredes de los templos. ¿Alguien había descifrado ese misterio? ¿Había algún libro o alguna leyenda que hablara de él? Alex comenzó a rastrear los conocimientos y los mitos de ambas civilizaciones. Buscó en las bibliotecas rudimentarias de los ponis, en los pergaminos de los unicornios, y en los relatos orales de los pegasos y terrestres. También examinó los incipientes archivos y las tablillas de piedra de los humanos. Encontró referencias a dioses ancestrales, espíritus de la naturaleza y héroes fundadores, pero nada que lo describiera directamente. Sin embargo, sí encontró algo interesante. En varios textos antiguos, tanto ponis como humanos, había menciones esporádicas y vagas de una sombra vigilante o un observador silencioso. Eran figuras misteriosas, casi como una leyenda, presentes en los relatos de quienes habían explorado los templos más profundos. No había un libro entero dedicado a él, ni un culto que lo adorara, pero la figura de la silueta oscura había comenzado a colarse en el subconsciente colectivo. Los ponis lo veían como un guardián enigmático de los secretos antiguos, mientras que los humanos, más pragmáticos, lo consideraban un símbolo de los misterios insondables del mundo. Eran apenas susurros, destellos de una verdad mayor, pero para Alex, era suficiente. Su existencia no había sido totalmente ignorada. Todavía no son conscientes de quién soy, murmuró Alex, satisfecho. Pero la semilla de la curiosidad está plantada. Con el tiempo, quizás, desentrañen el misterio. Varios días después Alex observaba con interés cómo la pequeña cabeza de playa humana se transformaba rápidamente. El barco de expedición que regresó a casa había hecho su trabajo. Llegaron más barcos. No eran flotas de guerra, sino naves llenas de colonos, constructores, eruditos y, por supuesto, más exploradores. La noticia de las nuevas tierras, ricas en recursos y habitadas por criaturas fantásticas, había encendido la chispa de la expansión en la humanidad. Los humanos comenzaron a establecer asentamientos más permanentes, levantando estructuras de madera y piedra, y trazando caminos rudimentarios. Su ingenio tecnológico, aunque aún en la Edad Media, era impresionante para Alex. Lo más notable fue que, esta vez, vinieron con una clara intención: intentar comunicarse con las otras especies. Llevaban regalos simples, símbolos de paz, y un deseo evidente de entender. Alex vio cómo los humanos intentaban interactuar con los grifos y los pegasos que los observaban desde lejos. Sus gestos eran más elaborados, sus voces más conciliadoras. Había intentos de dibujar en la tierra, de ofrecer provisiones. Los encuentros seguían siendo cautelosos, pero menos hostiles que el primer contacto. Los grifos mantenían su distancia, observando, mientras que algunos pegasos, especialmente los más jóvenes, mostraban una curiosidad creciente, volando en círculos amplios, pero sin acercarse del todo. Era una danza lenta, una negociación silenciosa entre mundos. Alex, viendo cómo las cosas avanzaban, sintió que era el momento de darle un pequeño empujón a la historia de Equestria. Las princesas alicornio originales estaban creciendo en poder, pero un nuevo jugador clave estaba por aparecer. Pensando en la serie original, decidió que era el momento perfecto para la evolución de un nuevo alicornio, Cadence. Pero Alex no quería que fuera algo obvio. Quería que se sintiera natural, una coincidencia divina en medio de la evolución mágica. Observó a un grupo de unicornios jóvenes, entre ellos una unicornio talentosa y de corazón puro, que estaban inmersos en un ambicioso experimento mágico. Intentaban canalizar la energía de la amistad y la armonía para crear un cristal protector, un hechizo complejo que requería una inmensa concentración y un control mágico preciso. Era un paso importante en el desarrollo de la magia de los unicornios. Alex vio su oportunidad. Justo en el momento cúspide del experimento, cuando la energía mágica alcanzaba su punto más alto y la joven unicornio mostraba una dedicación y pureza inquebrantables, Alex intervino sutilmente. No fue un acto de magia obvio, sino una impulsión divina de energía cósmica, una chispa del modo creativo que se fusionó con la magia que ya estaba en juego. Y ahí lo vieron.
El cristal brilló con una intensidad cegadora, y la joven unicornio fue envuelta en una luz. Cuando la luz se disipó, ya no era una simple unicornio. Había desarrollado alas, su cuerno brillaba con un nuevo poder, y su aura de amor y armonía era palpable. Había evolucionado a alicornio. Los otros unicornios estaban atónitos, pensando que era el resultado de su exitoso experimento, sin sospechar que un creador invisible había dado un pequeño empujón. Pero Alex sabía que un mundo perfecto es aburrido. Necesitaba un antagonista recurrente, algo que mantuviera a sus héroes en sus cascos o pies. Es el momento de los changeling, pensó Alex con una sonrisa pícara. Con un acto de creación discreto, Alex materializó los primeros grupos de changelings en las profundidades de los bosques más oscuros y en las cuevas más escondidas. Eran criaturas extrañas y alienígenas, con la capacidad de cambiar de forma y alimentarse del amor. Y entre ellos, en su forma base, sembró a su líder, la astuta y hambrienta reina Chrysalis. No eran una amenaza inmediata. Los changeling eran pocos, y su civilización estaba en sus inicios, viviendo en las sombras. Pero su presencia era una bomba de tiempo, una fuerza que, con el tiempo, representaría un desafío significativo para la armonía de Equestria. Después de los incidentes iniciales y la partida de la princesa, Alex, desde su privilegiado asiento en el modo espectador, observó cómo los días se convertían en semanas, y cómo los humanos no perdían el tiempo. Con la llegada de más colonos y recursos, la cabeza de playa inicial se transformó con una rapidez asombrosa. En cuestión de días, donde antes solo había un campamento, ahora se erguía una ciudad incipiente. Murallas de madera robusta, estructuras de piedra que comenzaban a tomar forma, caminos rudimentarios pero funcionales, y un puerto bullicioso con barcos que entraban y salían constantemente. La capacidad de los humanos para organizar la mano de obra, planificar y construir con tal celeridad, incluso sin magia, era algo que Alex había diseñado, y ahora lo veía cobrar vida. La noticia de esta ciudad, que crecía como un hongo después de la lluvia, no tardó en llegar a oídos de las otras razas de Equestria. Los pegasos volaban sobre ella, los grifos la observaban desde las alturas, y los unicornios incluso usaban hechizos de largo alcance para echar un vistazo. Y la reacción fue, asombro, seguido rápidamente por una punzada de envidia. ¿Pero cómo es posible? Se escuchaban susurros entre los ponis. ¿Construyen tan rápido sin magia? Nosotros tardaríamos meses en levantar una simple casa de esa forma, incluso con hechizos. La velocidad y eficiencia de la construcción humana, basada en herramientas, planeación y pura fuerza de trabajo organizada, era un concepto ajeno a las razas mágicas. Ellos dependían de sus habilidades innatas y la magia para casi todo. Ver a los humanos lograr tales hazañas sin un solo destello de luz mágica era, para ellos, casi incomprensible y, admitámoslo, un poco humillante. Alex sonrió internamente. Había sembrado las semillas de la diferencia, y ahora veía cómo la rivalidad, o al menos la competencia amistosa, comenzaba a florecer. Observó con diversión cómo las diferentes razas intentaban copiar los métodos humanos, pero con resultados desastrosos. Los ponis terrestres intentaban coordinarse en grandes grupos para mover rocas sin magia, solo para terminar en un caos de cascos y empujones, logrando muy poco. Los pegasos intentaban levantar vigas pesadas usando sus alas para crear corrientes de aire, pero la falta de precisión y fuerza les impedía levantar objetos significativos. Los unicornios, por su parte, intentaban crear hechizos de construcción rápida que replicaran la eficiencia humana, pero sus encantamientos solo resultaban en estructuras desordenadas, que se caían a pedazos o, en el mejor de los casos, eran tan lentas como el método tradicional. Es inútil. Se lamentaba un unicornio frustrado, viendo cómo su hechizo solo movía una pequeña pila de tierra. Parece que su magia es diferente a la nuestra. La incapacidad de replicar la destreza constructiva humana sin magia fue una lección humillante para muchos. Generó frustración, sí, pero también una especie de respeto a regañadientes. Los humanos no tenían magia, pero tenían una habilidad para la innovación y la organización que era, a su manera, casi tan impresionante como la magia misma. Alex, desde su observatorio cósmico, no pudo evitar soltar una carcajada mental al ver los intentos fallidos de las razas mágicas por emular la construcción humana. Pero la diversión pronto se mezcló con una pizca de preocupación al ver que la curiosidad, combinada con la frustración, podía llevar a acciones arriesgadas. Observó como un pequeño grupo de ponis unicornio, impulsados por la desesperación de entender la magia no mágica de los humanos, tramaba un plan. Su objetivo.
Un leñador humano que trabajaba solo en las cercanías del bosque, cortando árboles con una herramienta de metal afilada que a los unicornios les parecía una reliquia avanzada. Querían capturarlo para investigarlo, para desentrañar el secreto de cómo los humanos hacían tantas cosas sin el poder de los cuernos o las alas. El plan era tan ingenuo como mal ejecutado. Los unicornios intentaron usar hechizos de contención rudimentarios, como raíces mágicas que se levantaban del suelo. Pero el leñador, un hombre curtido y astuto, acostumbrado a los peligros del bosque, notó el movimiento inusual. Con una agilidad sorprendente, logró esquivar las primeras raíces. Al ver a las criaturas de colores brillantes con cuernos, su primera reacción fue de asombro, pero rápidamente se convirtió en autodefensa. Blandió su hacha no como un arma, sino como una herramienta para defenderse y abrirse paso. Cortó las raíces con la fuerza de sus brazos y la precisión de sus golpes, algo que dejó a los unicornios boquiabiertos. Antes de que pudieran reaccionar con otro hechizo, el leñador, con su sorprendente velocidad, para un humano, se lanzó a través del bosque, desapareciendo entre los árboles. El intento de investigación terminó en un completo desastre, con los ponis frustrados y el leñador más que asustado, pero ileso. Pero la curiosidad humana no se limitaba a los ponis. Alex vio cómo otras razas también sucumbían a la tentación de investigar a los humanos, aunque con resultados igualmente cómicos y desastrosos. Dragones. Un grupo de jóvenes dragones, intrigados por el metal que los humanos usaban, intentaron robar algunas herramientas de un campamento minero humano. Su plan era simplemente quemar los objetos para ver cómo reaccionaban, pero la presencia de guardias humanos armados con ballestas, algo nuevo para los dragones. Los obligó a retirarse con el rabo entre las patas, sin lograr llevarse nada. Su método, aunque potente, era demasiado destructivo. Grifos. Algunos grifos, intrigados por los barcos humanos, intentaron abordar uno para examinarlo de cerca. Su orgullo les impedía pedir permiso. Pero la agilidad de los marineros y la inestabilidad del barco en el agua, algo a lo que los grifos no estaban acostumbrados, los hizo caer al agua más de una vez antes de desistir, empapados y con el orgullo herido. Changelings. Alex no pudo evitar una risita. Los primeros Changeling, con su naturaleza sigilosa, intentaron infiltrarse en un asentamiento humano para probar el amor que para ellos era alimento, y quizás espiar sus métodos. Sin embargo, su inexperiencia y el hecho de que el amor humano se manifestaba de formas que no entendían, afecto familiar, camaradería, etc., los llevó a sentirse confundidos y hambrientos. Un par de ellos fueron detectados y ahuyentados por perros de guardia, frustrando completamente su misión. Yaks. En el norte, un grupo de Yaks, criaturas de fuerza bruta pero poca paciencia, intentaron comprar herramientas humanas con ofrecimientos de nieve y hielo. Cuando los humanos no entendieron sus negociaciones o sus ruidos, los Yaks se impacientaron y casi terminan en una pequeña escaramuza antes de que un par de pegasos los disuadieran de usar la fuerza bruta. Alex se recostó, metafóricamente, en su silla cósmica, disfrutando del espectáculo. Estos intentos fallidos de secuestro, espionaje e interacción, aunque a veces conllevaban riesgos, eran parte del proceso de aprendizaje. Las diferentes razas estaban chocando, cometiendo errores, pero también comenzando a entender que la coexistencia requeriría más que fuerza o magia. Requeriría comprensión. Alex, desde su asiento en el modo espectador, había observado con diversión los desastrosos intentos de secuestro e investigación de los ponis, dragones y grifos. Pero sabía que los humanos, con su alta inteligencia y pragmatismo, no pasarían por alto estos incidentes. Y, como era de esperar, los humanos se pusieron en guardia. Los campamentos mineros reforzaron sus defensas, los leñadores comenzaron a trabajar en parejas y con escoltas, y los barcos de exploración aumentaron sus patrullas. Habían aprendido que, aunque estas criaturas fantásticas no eran inherentemente hostiles, sí eran curiosas y, en algunos casos, un tanto agresivas en sus métodos. El miedo inicial se había transformado en precaución y una determinación de proteger lo suyo. Fue en medio de esta nueva era de vigilancia que ocurrió lo inevitable. En uno de los fallidos intentos de captura pony de un leñador, la situación se invirtió. Un unicornio particularmente terco y menos cauteloso que sus compañeros, en su afán por acercarse y lanzar un hechizo de inmovilización, que, por supuesto, falló, se encontró en una posición vulnerable. Los humanos, ya preparados para reaccionar, actuaron con rapidez. Con redes y cuerdas, lograron capturar al unicornio, que pataleó y bufó con indignación, su cuerno emitiendo chispas inútiles. La captura fue un golpe de suerte para los humanos y una sorpresa para Alex.
No era lo que había planeado exactamente, pero ciertamente le daba un giro interesante a la trama. El unicornio fue llevado a la ciudad humana, no con la intención de dañarlo, sino con una clara y singular misión: investigarlo. Alex observó cómo los eruditos y líderes humanos se reunían alrededor del unicornio capturado. No había tortura ni crueldad, sino una mezcla de fascinación y determinación. Los humanos, con su mentalidad científica, comenzaron a observar, a dibujar, a tomar notas. Intentaron replicar los movimientos del unicornio, las posturas de su cuerno, las palabras que murmuraba en vano. El unicornio, aterrorizado al principio, se resignó a regañadientes a ser un sujeto de estudio. Bajo la atenta mirada de sus captores, intentó usar su magia, produciendo pequeños destellos de luz o levitando objetos diminutos. Los humanos, por su parte, intentaron imitarlo. No había magia en sus manos ni en sus frentes, pero su capacidad de observación y experimentación era su superpoder. Fue un proceso lentísimo, frustrante para ambas partes. Los humanos no podían replicar la magia de forma innata. Pero, sorprendentemente, después de incontables intentos y fallos, uno de los eruditos, concentrándose intensamente y usando una serie de gestos que había observado en el unicornio, logró hacer levitar una pequeña pluma por un instante. Fue un parpadeo, una chispa, un éxito minúsculo, pero fue un éxito. Alex sonrió. Los humanos no habían robado la magia, pero habían descubierto que, con suficiente observación, repetición e intelecto, podían empezar a interactuar con ella de una manera limitada y controlada. Era un aprendizaje muy rudimentario, casi como descifrar un lenguaje alienígena, pero era el primer paso. La cuchara de su propia medicina que Alex había imaginado se había convertido en una oportunidad de aprendizaje inesperada para la humanidad.